Hola a todos, me llamo Pierre Hugo Bitter, vengo de Francia y estudio en Clermont-Ferrand, que se sitúa en el centro de Francia. Entonces, elegí Colombia porque me gusta mucho primero la cultura américa latina, la cultura latina, y también porque quería mejorar mi español y porque pienso que en Colombia hay muchas oportunidades como en los negocios o en el futuro. Es un país que se está desarrollando. Y pues porque sí, me gusta mucho esta cultura y quería descubrir y ver otras cosas que Europa. Entonces, antes de llegar aquí, estaba un poco apurado de ver cómo la gente se comportan, cómo la cultura, el país en general, y estaba un poco apurado de ver el sistema universitario que es totalmente diferente aquí que en Francia, como son clases con personas de varias carreras y sí estaba un poco apurado de ver todo eso, lo que es diferente de Francia y lo que no es diferente. Para mi experiencia aquí en la universidad fue muy buena porque es totalmente diferente de lo que conocí en Francia. Pude compartir como con personas de otras carreras como medicina o ingeniería, lo que no puedo lo que no puedo en Francia porque estudio solamente con personas que estudian comercio internacionales. Eso es lo que es bueno y también el sistema universitario es totalmente diferente pues las clases son diferentes y el trabajo que tenemos que hacer antes de llegar a la clase. Para Cali lo que me gusta mucho es como el ambiente, la cultura sobre la salsa, bailamos siempre, la calor, el clima y también las chicas. Y si no, para Colombia en general, pude ver como varias partes de Colombia, fue varias partes y es un país increíble, como que tiene muchas cosas diferentes, como el Amazonas, la costa Caribe, el Pacífico. Durante este año viajaré en varias partes de Colombia, como en la costa Caribe, en Cartagena, también en San Andrés, en el sur. Fui a Pasto y Piales para ver como algo diferente que lo que había visto. Y no me gusta mucho, es totalmente diferente que lo que tenemos en Francia y los sitios son totalmente diferentes, por ejemplo en el norte o en el sur, es totalmente diferente, es bueno a ver. Entonces, para las personas que tienen deudas de venir aquí, lo que les podría decir es que es un país increíble. Personalmente pasé una experiencia increíble y como la cultura se debe conocer aquí, es como una cultura muy fuerte, pero increíble y además es una oportunidad de ver otras cosas y de aprender el español, aprender la salsa, ¿por qué no? Y no, personalmente pasé una experiencia increíble aquí y pienso que sería lo mismo para todos. Entonces, que no tienen deudas más.